Muchas gracias, ministro, y ya sí, damos pasos a las preguntas cuando quieras. Comenzamos, ministra portavoz. Hoy preguntan La Vanguardia, IM Médico, IM Farmacia, Servimedia, Diario 16, COPE, Información Televisión Alicante, Voz Populi, Associated Press, La Sexta y E-Noticias. Vamos con La Vanguardia primero. Arriba con los audios y decid vuestro nombre, por favor. Comienza La Vanguardia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Merino de La Vanguardia. Mi pregunta era, en concreto, al haber aprobado el estado de alarma, la propuesta de prórroga de la alarma hasta el 7 de junio, al tiempo que siguen manteniendo que es imprescindible que se mantenga la alarma hasta el final de la desescalada, entiendo entonces que, a juicio del Gobierno, esta no será la última prórroga que pedirá al Congreso. Eso por un lado. Por otro, me gustaría saber si el decreto acordado puede alinear a formaciones antagónicas como Esquerra Republicana y Ciudadanos, o el Gobierno, en el apoyo de la prórroga, o el Gobierno se verá obligado a renunciar a alguno de ellos para conseguir el apoyo del otro. Y, en último extremo, tras el acuerdo alcanzado hoy también entre el Gobierno y Ciudadanos, esto en concreto se lo quería preguntar al ministro Illa, ya que forma parte de la mesa negociadora con Esquerra. Ciudadanos ha anunciado que no se va a producir ninguna mesa de negociación con Esquerra, según dicen, ni con los separatistas, para dinamitar la igualdad entre los españoles. Me gustaría preguntarle al ministro si esto implica que el Gobierno renuncia a su compromiso de reabrir la mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña. Muchas gracias. Sí, gracias, Juan Carlos. En primer lugar, decir que vamos paso a paso. En este momento se hace imprescindible la utilización de este instrumento jurídico, que es el más garante, el más democrático, porque refrenda la soberanía popular, su representación, el hecho de que se restrinja, en este caso, la movilidad del conjunto del país. Ha habido consenso en torno a que este instrumento se prorrogara hasta el día 7 de junio, pero, como ha dicho el ministro anteriormente, consideramos que en la fase de la desescalada se tendrá que acompañar de este instrumento para restringir la movilidad al conjunto de la población, porque es el único medicamento eficaz, si me permiten la expresión, de lucha en este momento contra el virus. Por tanto, no se descarta que se pueda plantear algún otro, pero, como le digo, vamos paso a paso y en este momento ha habido consenso en relación a que sean 15 días los que se solicite esta prórroga del estado de alarma. En ese sentido, y contesto a la segunda pregunta, es evidente que el Gobierno invita al conjunto de formaciones políticas a sumarse a esta iniciativa. Insistimos siempre que apoyar el decreto de alarma no es apoyar al Gobierno, ni forma parte de ningún proyecto político. Lo único que plantea es el compromiso con la salud de los ciudadanos, donde en este momento tenemos que primar esa posibilidad de disminuir los contactos entre los ciudadanos para que no se contagien frente al derecho a la movilidad. Y esto es lo que se discute en este decreto de alarma. Cualquier otra consideración que haga cualquier otra fuerza política no tiene ningún tipo de interés ni ningún tipo de sentido. Lo que votamos el miércoles en el Congreso de los Diputados es si creemos que tenemos que continuar ordenando la salida de forma organizada de la población para que no se provoquen rebrotes, no se provoquen, tirar por tierra todo aquello que con tanto esfuerzo han conseguido los ciudadanos. Así que cuanto más formaciones políticas se sumen, mejor. Muchas gracias, Juan Carlos, por su pregunta. Bien, el Gobierno está centrado ahora en combatir el COVID-19, en salvar vidas y salvando vidas, salvar empleos y salvando vidas, salvar empresas. El acuerdo con Ciudadanos se ha dado a conocer en los términos que ustedes conocen. Y respecto a la pregunta que usted formulaba, también ha habido pronunciamientos del presidente del Gobierno a los que yo no tengo nada más que añadir. La siguiente pregunta es de IM Médico y IM Farmacia. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Luis Marchal de IM Médico e IM Farmacias y que mi pregunta es para el ministro Salvador Illa. Me gustaría preguntarle sobre el material de protección, ahondar un poco más en las mascarillas. ¿Por qué ahora esta orden de las mascarillas? ¿Por qué las hacen obligatorias ahora y no antes? Si fue por la falta de abastecimiento, si tiene que ver con la actitud de la población, si lo han reclamado los expertos sanitarios y de qué forma se va a sancionar el que no se lleven las mascarillas. Además, varios expertos nos han trasladado que si se está corriendo
el virus se puede expandir, o sea, se puede contagiar hasta 10 metros. Los corredores tendrán que usarlas también. Se ampliará esa distancia de seguridad de los corredores a 10 metros. Ya le digo que cómo van a ser las sanciones, ya que van a ser obligatorias si se estudia la posibilidad de financiarlas como si fuera un medicamento y qué papel tendrá la farmacia en la distribución de las mascarillas. Por otro lado, los guantes de nitrilo se van a retirar de las residencias y de los centros sanitarios, parece ser, en Madrid. ¿Qué alternativas van a ofrecer a los profesionales sanitarios que son alérgicos al látex? ¿Y qué nivel de protección, ahora más que nunca que tiene la atención primaria mayor protagonismo, van a tener los médicos y los profesionales sanitarios de atención primaria? Muchas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, Luis, por sus preguntas. Bien, todas nuestras decisiones y todos nuestros protocolos están en permanente revisión. En esta fase de desescalada, que como he dicho antes es muy compleja y que va permitiendo muchos más grados de actividad al conjunto de la población, más de un 70% de la población española está ya en fase 1, nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado, lo hemos hablado, lo hemos escuchado a todos los expertos, hemos escuchado a las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria, en vía pública y en espacios cerrados. Ya era obligatoria en transporte público. Nos ha parecido una medida de precaución, una medida de cautela, una medida de seguridad y por eso hemos tomado esta decisión ahora. En la línea también de lo que han hecho otros socios europeos, que también en fechas recientes han tomado medidas similares. Insisto, va muy acompasada en todo lo que es la fase de desescalada. Saben ustedes que hemos dictado otro tipo de órdenes, por ejemplo, la de la cuarentena obligatoria de aquellas personas que entren en nuestro país. Son órdenes que se corresponden con esta fase, desde esta segunda etapa de desescalado, que saben ustedes que tiene una vigencia aproximada en función de cómo evoluciona la epidemia hasta finales de junio. Respecto a la distribución de las mascarillas, pues se van a distribuir las mascarillas que van a ser obligatorias, son las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, van a distribuirse por distintos canales. La farmacia es un canal posible, hay otros canales como son superficies o otros centros de venta, ya de hecho están disponibles en estos focos de distribución y saben ustedes también que desde ya hace varias semanas el Gobierno tiene activado un mecanismo de control de precios para evitar abusos de estos productos. Si aparte de esto hay algunos colectivos que deben de beneficiarse de un uso gratuito, pues esto las comunidades autónomas y otros niveles administrativos tendrán que tomar la oportuna decisión. Sobre los corredores, lo más sensato es que aquellas personas que hagan deporte manteniendo una distancia óptima con las otras personas. Esto sería lo más sensato y, por tanto, esperemos que así sea. Sobre otros detalles por los que usted me ha preguntado, me remito a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana. En relación a los guantes, el Ministerio de Sanidad ha repartido este último fin de semana 5 millones de guantes. Las comunidades autónomas, en las reuniones que mantenemos habitualmente, 2 semanales, nos hicieron llegar dificultades, de que tenían dificultades en proveerse de este tipo de material y el Ministerio ha ejecutado una compra centralizada de este material y ha distribuido 5 millones de unidades al conjunto de comunidades autónomas y seguirá distribuyendo más unidades. Respecto a la circunstancia que usted mencionaba de las residencias de Madrid, pues no tengo los detalles, voy a informarme de los mismos y se los vamos a dar a conocer a través de los servicios de comunicación de mi ministerio. Y respecto a las protecciones del personal sanitario de atención primaria, pues lógicamente las mismas que tienen otro tipo de personal sanitario. Quiero decir, las personas que atiendan a posibles pacientes de COVID-19, pues tienen que tener todos el mismo nivel de protección. Como sabe, desde el principio hemos puesto todos los esfuerzos en que tengan los materiales adecuados para trabajar con los máximos parámetros de seguridad. Pregunta ahora a Servimedia. Adelante. Hola, buenas tardes. May Mariño, de Servimedia. Primero quería una pregunta a la vicepresidenta Rivera. ¿Teme que la inestabilidad en los apoyos parlamentarios rebaje alguno de los mandatos recogidos en el proyecto de ley de cambio climático? Por ejemplo, lo de que se vendan coches de diésel y gasolina más allá del 2040. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarle al ministro Illa sobre la desescalada, si prevé algún cambio el Gobierno en lo que se refiere a la apertura de centros comerciales, en modificarlos de fase o permitir pequeños avances en fases previas, como ha ocurrido con Madrid, la 05 que nos hemos inventado los medios de comunicación. Y luego quería varias aclaraciones a la ministra portavoz. ¿Qué es lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros sobre la prórroga? Quiero preguntarle.
¿qué fecha es la que se aprueba en el Consejo de Ministros? Porque nos habían informado de que se había aprobado la del 27, pero usted ha informado la prórroga hasta el día 7. Entonces, nos gustaría saber qué acuerdo es el que se lleva al Congreso y con qué apoyos cuentan, porque por un lado teníamos el Partido Nacionalista Vasco, que estaba abierto a llegar a incluso hasta un mes, pero luego ustedes al final han rebajado los 15 días. ¿Y este cambio a qué obedece? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, May, por la pregunta. Nunca podemos prejuzgar cómo pueden evolucionar las negociaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso, representantes de los ciudadanos y, por tanto, sé de la soberanía que puede querer o considerar que el texto es mejorable en algunos aspectos. A nuestro juicio, este es el mejor texto, la mejor propuesta, solvente y capaz de modular un proceso de cambio muy importante para el conjunto de la industria y de la economía en nuestro país. Con respecto a los objetivos de coches, de emisiones de coches para el año 2040, lo que hace este anteproyecto de ley es recoger letra a letra el compromiso de la Unión Europea, una Unión Europea, una Comisión Europea en la que los distintos representantes de nuestro arco parlamentario cuentan con su reflejo en el Colegio de los Comisarios y en el Parlamento. De hecho, esta propuesta fue presentada ante el Colegio de Comisarios por el comisario Arias Cañete. Y mi impresión es que puede haber algunos grupos parlamentarios que quizá quieran ir más deprisa. A nuestro juicio, ir de la mano del conjunto de las decisiones a nivel comunitario es una garantía, porque nos ofrece una dimensión de mercado, un tamaño de mercado sumamente interesante de cara a facilitar la transformación de un sector fundamental para nuestra economía, para nuestro sistema industrial y para nuestro empleo. Por tanto, en principio, no creo que debamos pensar en que vaya a haber particulares discrepancias. Lo que yo oigo de los grupos parlamentarios, a excepción de uno, es un interés muy relevante, muy importante, por trabajar en un contexto en el que la Ley de Cambio Climático se convierta en una referencia fundamental de presente y de futuro para el país. Gracias, May, por su pregunta. En principio, las fases están previstas en los términos que ustedes conocen. Por tanto, no hay previsión de alterar los periodos de apertura de centros comerciales. Madrid está en fase 0, con algunas medidas de alivio, igual que Barcelona, igual que una buena parte de Castilla-León, y en base a los principios de cogobernanza que nos están sirviendo para guiar este proceso de desescalada, vamos a estudiar las propuestas que hacen las distintas comunidades autónomas. Saben ustedes que tienen la facultad de proponer alguna flexibilización o algunas medidas o algunos cambios en las medidas de distintas fases, normalmente con carácter restrictivo. Las vamos a ir estudiando, las vamos a discutir en las reuniones bilaterales que tenemos previstas y vamos a intentar adoptar todas las decisiones con el máximo consenso posible, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y en relación con la última pregunta, efectivamente, el Consejo de Ministros ha aprobado la solicitud de prórroga hasta el día 7 de junio a las 00 horas. Y si no se aprobara, este Real Decreto se pondría en grave riesgo la salud de los ciudadanos, como venimos comentando. En relación con la última pregunta, decirle que, por supuesto, la última palabra siempre la tienen los grupos políticos hasta el último minuto antes de proceder a la votación. El Gobierno considera que el texto recoge el consenso de las diferentes formaciones políticas y, como siempre transmitimos, la prueba de ese diálogo es la mejor garantía de que este instrumento jurídico, el decreto de alarma, es el que tiene las mayores garantías jurídicas y constitucionales y, por tanto, la necesidad del refrendo de la representación de la soberanía popular es lo que le da a este instrumento la posibilidad de restringir ese derecho a la movilidad para el conjunto de la población, no siendo sustituible este tipo de normativa por ninguna otra. Es el turno ahora de Diario 16. Buenas tardes, ministro. Soy María José Pintor, de Diario 16. Quería preguntarle especialmente a la ministra portavoz. No sé si desde el Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo, van ustedes a lanzar algún mensaje tras el escrache esta mañana en la vivienda del ministro Ábalos. Y también quería preguntarles si desde el Gobierno, desde este Ejecutivo, tienen algún plan para agilizar que el pago de los ERTE, las ayudas a autónomos e incluso la concesión de los ICOs por parte de los bancos lleguen por fin a una buena parte de la población. Saben ustedes, lo saben perfectamente, igual que todos nosotros los periodistas, que hay gente ya muy desesperada. Ustedes agilizaron inmediatamente las órdenes
para que llegaran esas ayudas, pero lo cierto es que todavía muchas de ellas no han llegado. Gracias. Sí, muchas gracias, María José. Y empezando por la última pregunta, decir que creo que en esta última semana se le ha dado un avance muy importante al pago de estas prestaciones. Ha habido un trabajo ingente que quiero agradecer del Servicio Público de Empleo para intentar que las prestaciones lleguen en tiempo y en forma a todos los ciudadanos, y durante el último fin de semana se ha hecho un esfuerzo extraordinario incorporando al pago a la práctica totalidad de las personas que habían sido incorporadas a un ERTE en fechas propias. No obstante, cada día se producen incorporaciones distintas y, por tanto, los tiempos de tramitación, de comprobación, que se reúnen las condiciones, son tiempos mínimos que se requiere, pero el primer momento en donde llegó la gran parte de los afectados por los ERTE, ya hemos pasado esa etapa difícil y en este momento estamos prácticamente con la gran parte de los afectados pagándosele la prestación. Igualmente ocurre con el ICO. En el ICO hemos puesto en marcha el cuarto tramo, en este caso dirigido íntegramente, como he explicado, a pymes y autónomos. Estamos en estrecho contacto con las entidades bancarias, de hecho, conociendo cuál es el perfil de la empresa demandante o del autónomo demandante, conocemos también cuáles son las necesidades de mayor liquidez que existen en el mercado y he dado los datos actualizados de que más del 70% de los actuales avales otorgados por el Estado se han hecho precisamente a esta parte del tejido productivo, por lo que entendemos que está siendo de una enorme utilidad y con una enorme ventaja para que este sector pueda hacer frente también a sus obligaciones de pago a trabajadores o de pago a sus diferentes obligaciones. Y en relación con la primera pregunta que me hacía, mire, yo he escuchado esta mañana en algunos medios de comunicación que hay algunos países como Italia donde se manifiestan los ciudadanos porque no se están atendiendo las necesidades sociales o porque no se están pagando determinadas prestaciones. En nuestro caso, la manifestación, las caceroladas o esos escraches que se hacen están pidiendo libertad de movimiento. Y eso lo que significa en este momento, y voy a utilizar una expresión coloquial, es libertad para el contagio o libertad para afectar a la salud del conjunto de nuestros ciudadanos. Creo que este Gobierno ha dado pruebas más que evidentes de que su prioridad absoluta es la salud del conjunto de los ciudadanos y esto está por encima de cualquier elemento de presión. En el resto de libertades que se plantean en nuestro país no hay ningún tipo de afectación. En España hay libertad, costó mucho trabajo conseguirla y es más, le puedo decir que en el ADN, en la historia de los partidos que sustentan a este Gobierno, hay toda una historia de lucha por la libertad, en encarcelamiento, en personas represaliadas, en fallecidos por esa conquista de la libertad. Por tanto, creo que somos un ejemplo como formaciones políticas de lo que hace la política cuando quiere y cuando necesita pedir esos derechos fundamentales. En este caso, de lo que hablamos es de preservar la salud de los ciudadanos. Y como cualquier acto de escrache o cualquier acto de ese tipo en donde se insulte o donde se traslade agresividad frente a otras personas, sean de la posición ideológica que sean, por supuesto, merece la condena del conjunto de la sociedad, pero, insisto, este Gobierno seguirá trabajando para que la salud prime por encima de cualquier otra cuestión y la única libertad restringida es la libertad de movimiento, que en su caso, si no estuviera restringida, estaríamos en este momento con un número de personas fallecidas que tendríamos que lamentar y algunas más que tendríamos que lamentar para el futuro. Ahora pregunta la cadena COPE. Adelante. ¿Qué tal? Joaquín Bizmanos, de la cadena COPE. Buenas tardes. Varias preguntas para todos los ministros. En primer lugar, para la ministra portavoz. No sé si siente un pequeño fracaso este Gobierno por el hecho de que Sánchez hubiera pretendido ampliar el estado de alarma un mes y al final se tiene que conformar con 15 días. Esa es la primera pregunta. Segundo, con el tema de los escraches, usted condena los escraches. Entiendo que también condena que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista en televisión este mediodía, haya señalado también a las casas de Santiago Abascal o de Díaz Ayuso, que podían también ser víctimas de ciertos
scratches por parte de grupos de izquierda, entiendo. No sé la opinión que tiene. Y también si preocupa las caceroladas, si siente el Gobierno que está empezando a perder un poco el apoyo de la calle. De hecho, ya el CIS, que suele ser bastante benévolo con ustedes, ya dice que más de la mitad de los españoles no apoya su gestión de la pandemia. Y luego también en cuanto a las líneas ICO, y por cerrar con usted, quería decirle que, bueno, prácticamente ya se ha puesto en juego el 85% del dinero que había previsto y anunciado por parte del Gobierno. No sé si se están planteando ya, ante la demanda que sigue existiendo por parte de pymes y autónomos, ampliar ya esas líneas ICO por encima de los 100.000 millones. Al ministro Illa simplemente quería preguntarles por la confusión que sigue habiendo, sobre todo entre las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Se anunció que se eliminarían las franjas horarias. Esa orden todavía no ha salido publicada y hay cierta confusión en esas localidades sobre qué hacer. No sé si lo pueden aclarar. Y en cuanto a la vicepresidenta Rivera, solamente una aclaración. Entiendo que la Ley de Cambio Climático prohíbe la venta de vehículos diésel, de gasolina, vehículos de combustión a partir de 2040. No sé hasta qué año, no sé si lo fija, hasta qué año esos vehículos serían útiles. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a intentar ser breve la contestación para el conjunto de sus preguntas. Mire, nosotros hemos aprobado el estado de alarma que suscitaba mayor consenso con el conjunto de las fuerzas políticas que hemos dialogado, que ha sido con todas, excepto aquellas que se han autoexcluido. Fundamentalmente el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y Vox, que antes incluso de conocer el estado de alarma o las condiciones del estado de alarma, ya definitivamente, como ocurrió en la votación pasada, se habían autoexcluido, cosa bastante sorprendente porque son conscientes de que en las comunidades autónomas que ellos también gobiernan, este instrumento es un instrumento fundamental en la lucha contra la pandemia, no es sustituible por ningún otro instrumento y hasta ahora es el que se ha mostrado más eficaz, como el ministro Illa acaba de mencionar, con las últimas cifras conocidas en el día de ayer. Decirle, por otra parte, que cualquier forma de violencia verbal o forma de violencia física, por supuesto, es condenada por este Gobierno y nos estamos refiriendo a situaciones concretas a las que hacía referencia su compañero o compañera, en donde se refería a situaciones de los llamados scratches, ¿no?, de estar rodeando el domicilio de una persona, infiriendo una serie de improperios o una serie directamente de insultos, circunstancias que creo que se han producido en esos entornos. Y acabo de explicar que, además, bajo una apariencia, un grito de libertad en el que, insisto, e insistiré las veces que sean necesarias, en este país, en este momento, lo que hay es un estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria más importante que ha habido en un siglo y donde, a falta de una vacuna, a falta de un tratamiento médico, el único tratamiento eficaz es el confinamiento o es la salida ordenada de ese confinamiento del conjunto de la población. Entonces, yo diría que aquellos que no quieren que el decreto de estado de alarma continúe, lo que están planteando directamente es que en el día de mañana salgan los ciudadanos sin orden, sin ningún tipo de concierto y, por tanto, dando pie a que se puedan producir contagios que los ciudadanos españoles han intentado y han conseguido contener con más de 2 meses de confinamiento. Esta es la situación que estamos viendo y hacía usted referencia a que si el Gobierno tiene algún tipo de temor respecto a esta cuestión y yo me voy a referir a los datos que hemos conocido hoy del SIS. Hoy, concretamente, más del 95% de las personas encuestadas creen que las medidas adoptadas en España ante el COVID-19 han sido o necesarias o muy necesarias, entre ellas la medida del confinamiento. Hay otro dato que puede avalar esto que digo. Más del 60% de los encuestados creen que hay que mantener por más tiempo las medidas de confinamiento para parar al virus. Por tanto, creo que las medidas que adopta el Gobierno no solamente en términos técnicos son medidas acertadas, sino que son comprendidas por la gran parte de la población, muchos de ellos que han sufrido en su propia carne un fallecimiento o una persona enferma y, por tanto, agradecemos una vez más la contribución, que es insustituible, con la disciplina social de todas las personas a que esta situación se pueda mantener. Y, por último,
Todavía queda un tramo del ICO que no se ha puesto a disposición, que es de los siguientes 20.000 millones. Saben que no los ponemos a disposición de una sola vez porque queremos conocer bien las necesidades del mercado y vamos trabajando con tramos en los que un 50% van dirigidos a pymes o un 100% va dirigido a pymes. En este caso, el 100% de esta línea va dirigida a pymes. Pondremos, cuando se agoten, otros 20.000 millones a continuación y siempre, si hace falta mayor liquidez por parte de las empresas y del sector productivo, evidentemente el Gobierno posibilitará los mecanismos de liquidez que permitan mantenerse a flote a nuestro sector productivo y tener el vigor con el que empezamos este año 2020. Muchas gracias, Joaquín, por su pregunta, que agradezco mucho. Efectivamente, estamos trabajando en una orden que hemos llamado de España Rural y que, como principal medida, tendrá la extensión hasta los núcleos urbanos, municipios de hasta 10.000 habitantes, de aquellas medidas de las que ya gozaban los municipios de menos de 5.000 habitantes, en concreto la supresión de las franjas horarias y algunas otras medidas. Es una orden que estamos ultimando, muy probablemente en los próximos días, quizás mañana mismo, esta orden pueda ya aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, estar vigente. Por lo tanto, confirmo efectivamente que estamos trabajando con esta orden, ya la anunciamos, de hecho, fue también fruto del diálogo que se establece en las conferencias de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno y que efectivamente va a ampliar hasta municipios de 10.000 habitantes lo que ya es vigente para municipios de 5.000 habitantes, más algunas cuestiones más que estamos ultimando. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por su pregunta. Le confirmo, en efecto, con arreglo a las disposiciones de la Unión Europea, a partir de 2040 los coches nuevos que se pongan en el mercado deberán ser coches cero emisiones por kilómetro recorrido y a partir de 2050, 10 años por tanto, compatible con la vida media útil de los vehículos, quedaría limitado, quedaría fuera de la circulación los vehículos con motor de combustión, salvo los vehículos históricos, los vehículos, excepciones de vehículos muy particulares. A esto solo añadiría una precisión adicional que me parece importante, y es que en el anteproyecto de ley se introduce la obligación para que aquellos municipios que tienen más de 50.000 habitantes determinen en la ordenación de su espacio programas de reducción de emisiones, incluido la delimitación de zonas bajas, de bajas emisiones. Por tanto, no es descartable que en los distintos municipios de más de 50.000 habitantes, a partir de 2023, se introduzcan limitaciones a la circulación de este tipo de vehículos en parte de su espacio central. Vamos a la siguiente pregunta de Información Televisión Alicante. Adelante. Hola, soy Mar. Buenas tardes, de Información Televisión de Alicante. Mi primera pregunta va dirigida al ministro de Sanidad, Salvador. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, insiste en pedir esta semana el pase a la fase 2 de toda la comunidad, a sabiendas de que 14 departamentos llevarían tan solo una semana en la fase 1. Todo esto, si los datos claramente son buenos, siguen siendo buenos, ¿es tiempo suficiente para pasar? ¿Es un criterio fundamental el estar 15 días en esa fase 1? O, bueno, es todo un tema que sobre el que todavía no se ha decidido nada. Y luego, por otra parte, la seguridad de las playas. A partir del 1 de julio, supuestamente ya se podrá acceder y disfrutar de las playas, un hecho fundamental para el turismo y la economía de la Comunidad Valenciana. Puig ha dicho en varias ocasiones que no podemos pasar el verano sin playas. ¿Es una posibilidad que avala el Ministerio? ¿El Gobierno pondrá pronto sobre la mesa una fórmula? Muchas gracias, Mar, por sus dos preguntas. Respecto al planteamiento que puede hacer la Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Valencia, para la progresión de fase, pues no puedo expresar, no conozco si ha suministrado ya, si ha entrado una petición concreta al respecto. En cualquier caso, la cogobernanza va a funcionar como funciona estas últimas semanas y vamos a analizar conjuntamente
con las autoridades sanitarias de Valencia las eventuales peticiones que tengan en la reunión bilateral que tenemos prevista, creo que es para el jueves. Sabe usted, sabe toda España, que un criterio importante del plan de desescalada es permanecer 14 días en una misma fase. Creemos que hay que actuar con máxima seguridad, con máxima prudencia, con máxima cautela. Me consta que así también lo comparten las autoridades sanitarias de Valencia, el criterio de prudencia y seguridad, y esto hace aconsejable estar un periodo de tiempo suficiente para ver aquellos efectos que pudiera tener la progresión de fase en una determinada unidad territorial. Pero vamos a esperar a ver las peticiones que hay, el análisis que hagan los técnicos y a la reunión bilateral que podamos tener con la Comunidad Valenciana. Respecto a la segunda, bueno, hay estudios recientes que también conocen ustedes del CSIC que indican que ni la arena ni el agua de mar son elementos que faciliten el contagio del virus. Esto es una cosa que nos ayuda en lo que respecta al uso de las playas, que naturalmente tendrá que estar sometido a ciertas condiciones en las que estamos trabajando y que vamos a dar a conocer en breve. Vamos ahora con Voz Populi. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jorge Sainz del diario Voz Populi. 3 preguntas muy concretas, una para cada ministro. A la ministra portavoz me gustaría preguntarle, este es el segundo acuerdo que realizan con Ciudadanos para la prórroga del estado de alarma. Le pregunto si el Gobierno ha cambiado de aliados parlamentarios directamente. Al señor Illa me gustaría preguntarle por la orden ministerial que obliga a las cuarentenas para los turistas extranjeros. Ya sabe que ha sido una medida contestada por el sector turístico, y también algunos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas están instando al Gobierno a modificar esta cuarentena. Le pregunto si hay un horizonte temporal para que el Gobierno introduzca algún tipo de medida o algún tipo de control que no sea la cuarentena. Y a la ministra Ribera me gustaría preguntarle, como usted sabe, el Gobierno ha dado diferentes versiones sobre por qué España tiene una de las peores cifras tanto en número de contagiados como en número de fallecidos por habitante de todo el mundo. Hay algunas explicaciones, por ejemplo, el dirigente del PSOE, Rafael Simancas, dijo que la culpa la tenía la Comunidad de Madrid directamente. La ministra Calvo dijo ayer que había una línea, digamos, que unía Nueva York con Madrid, con Teherán, que eran unos climas que no hacían ni mucho frío ni mucho calor y que el virus se propagaba o actuaba de forma más agresiva. Y usted dijo, si no me equivoco, en una entrevista, que en Portugal había menos casos porque estaba más al oeste. ¿Con cuál de estas versiones debemos quedarnos? Muchas gracias. Sí, gracias, Jorge. En relación con la pregunta que hacía respecto a las alianzas o las mayorías del Gobierno, vuelvo a trasladar lo mismo que dije cuando se procedió también a la presentación de solicitud del decreto de alarma anterior. El Gobierno, como cualquier Gobierno, tiene siempre vocación de concitar los mayores apoyos y las mayores alianzas posibles. Y esto significa que habla con el conjunto de los grupos políticos que no se autoexcluyen, y este es un elemento importante porque que Vox se autoexcluya no es ninguna novedad. Que el Partido Popular en los últimos tiempos se autoexcluya de cuestiones tan importantes como es hablar sobre cómo se preserva la salud de los ciudadanos, es un hecho que llama poderosamente la atención. Por eso, nuestro diálogo con todas las formaciones políticas, las que apoyaron la investidura del presidente Sánchez, sigue siendo fluida, igualmente con otros grupos políticos, en este caso Ciudadanos, en los que queremos agradecer que haya antepuesto el interés general del conjunto de la ciudadanía al interés corto, al interés particular de sus propios intereses partidistas. Y por eso le digo que nuestra vocación ahora y en el futuro va a seguir siendo ampliar esa mayoría parlamentaria para que nuestros proyectos de ley o nuestros decretos de alarma, en este caso, cuenten con los mayores apoyos posibles, porque eso significará ser fiel a los resultados y a la cuestión que le planteaba en relación con las encuestas, en donde la gran mayoría de los ciudadanos apoyan que se mantenga el estado de alarma y la representación política en el Congreso de los Diputados responde a esa mayoría. Por tanto, es lógico que el Gobierno se dirija al conjunto de fuerzas políticas para concitar su apoyo. Muchas gracias, Jorge, por su pregunta. Bien, la orden que obliga a hacer un periodo de 14 días de cuarentena a aquellas personas que vengan a nuestro país es una orden de protección de la salud pública, tanto de los ciudadanos españoles como de aquellos ciudadanos que nos visitan. Y tiene un horizonte temporal, desde el principio lo hemos dicho, el principio coincidente con la duración del proceso de desescalada y del estado de alarma. Si la situación epidemiológica o algún otro tipo de acuerdo a nivel europeo
que nos proporcione garantías, iguales garantías de protección de la salud pública, nos aconsejan variar esta decisión, pues lo haremos. Nosotros también estamos muy concernidos por todos los sectores económicos, en particular por el sector turístico, pero, como hemos dicho muchas veces, lo primero es la salud y solamente protegiendo adecuadamente la salud con criterios de prudencia y cautela conseguiremos reactivar con seguridad todos los sectores económicos, también el del turismo. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Yo diría lo que siempre he dicho, chascarrillos mal traídos aparte, que hay distintas cuestiones en las que el conjunto de la comunidad científica está de acuerdo y que explican cuál es la evolución de los contagios. En primer lugar, la capacidad de reacción. La reacción temprana, introduciendo limitaciones en la movilidad, que es la principal fuente de contagio, identificada por todos los expertos en esta materia, y en el caso de España se produjo, como por otra parte en la mayor parte de Europa, en un momento en el que ya lo teníamos dentro. En segundo lugar, la capacidad de identificar tempranamente a las personas que dan positivo, y en este contexto el que sea en el momento en el que se acude al médico de atención primaria y no cuando ya se llega al hospital o incluso las urgencias, da un margen muy diferente de cara a la reacción para, en primer lugar, poder hacer un seguimiento, un trazado, un rastreo de las personas con las que haya podido tener contacto efectivo y, por tanto, riesgo de contagio, y poder proceder a un aislamiento efectivo de la persona contagiada que evite un nuevo número de contagios. Esto, sumado al último factor, que quizá es el que de algún modo produjo un nivel de desbordamiento en algunos contextos, y en eso Madrid se parece a lo que ha podido ser la situación de Nueva York, es el desbordamiento de la capacidad hospitalaria. Cuando se produce una concentración de contagios muy alta, se puede producir también una imposibilidad de hacer un tratamiento directo por parte de la atención sanitaria, de la atención hospitalaria. A eso se suma otros dos factores que creo que son muy importantes desde el punto de vista de gestión. En primer lugar, el respaldo y la adhesión del conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas, por tanto, la unidad, las sinergias, la capacidad de actuar colectivamente, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y, en última instancia, otro factor que también resulta determinante en este contexto, y es la capacidad de gestión del conjunto de los sistemas sanitarios, en nuestro caso un único Sistema Nacional de Salud, pero con 17 sistemas de gestión que ahora funcionan, yo creo, de una manera mucho más coordinada, mucho más efectiva, mucho más sinérgica, pero que requieren un cierto calibrado en este contexto. Pero más allá de esa variable, de ese epicentro de dificultad en la gestión de la pandemia, del contagio en Madrid, creo que las cifras son comparables, y la evolución, la gestión, la tramitación de los sistemas de salud en estas semanas ha permitido una evolución muy favorable que nos ubica en cifras de contagio que, frente al 34-35% que teníamos al inicio de la pandemia, nos coloquen ahora en torno al 0,2-0,3%. Es decir, unas cifras muy razonables gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Pregunta ahora a Associated Press. Adelante. Buenas tardes. Soy Aritz Parra, corresponsal de la agencia AP. Mi pregunta va dirigida al ministro de Salud, al señor Salvador Illa, puesto que ya hace más de un mes que las administraciones autonómicas empezaron a facilitar a su ministerio los datos de fallecimientos infectados en las residencias de ancianos. Pues quería preguntarle cuáles son exactamente los problemas que se están teniendo para consolidar esa información y hacerla pública, y cuándo se van a publicar. Y a raíz de este asunto le quería pedir una reflexión. Las residencias han sido un foco de contagio importante no solo en España, pero en prácticamente todo el mundo, pero sí que, a tenor de las cifras de las que ya disponemos, tanto de comunidades autónomas como por la estadística de exceso de mortalidad esperada, pues la escala de afectación es aquí, si no mayor, una de las más trágicas del mundo. La pregunta es, ¿qué se podía haber hecho mejor? Y si se está planteando el Gobierno de España una revisión del modelo actual de gestión de los cuidados a largo plazo de los mayores. Gracias. Muchas gracias, Aritz, por su pregunta. Bien, hace unos días, en ocasión de una pregunta similar a que me formuló usted, ya indiqué que hemos pedido nueva información actualizada a las comunidades autónomas al respecto de la cuestión de pregunta, y cuando dispongamos de ella la haremos pública y la daremos a conocer. Como usted dice, el MOMO, la
Las cifras de mortalidad las damos a conocer diariamente, comparan la mortalidad de estos días con la mortalidad del año anterior y también los datos de fallecidos con unos criterios de máxima transparencia alineados con las definiciones de caso de las autoridades internacionales, tanto europeas como de la Organización Mundial de la Salud. Desde el principio dijimos que las residencias de personas mayores, de ancianos, eran un foco importante para esta epidemia. De hecho, también, si ustedes analizan los informes que publicamos diariamente, se ve la mortalidad, la letalidad por distintas franjas de edad, y las personas mayores o comorbilidades pues tienen más riesgo de fallecer con esta enfermedad. Lo dijimos desde el principio y tomamos medidas. Quiero recordar el protocolo del 5 de marzo y las 3 órdenes que en el marco del decreto de alarma fueron dictadas. Claro que habrá que sacar conclusiones, no solamente por lo que respecta a las residencias de mayores, sino también en muchos otros aspectos. En ese sentido, se ha puesto en marcha recientemente la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, impulsada por el presidente del Gobierno, uno de cuyos 4 grupos de trabajo justamente es de Sanidad y Salud, y creo que es un marco adecuado, el Congreso de los Diputados, para empezar a reflexionar todos juntos sobre qué cosas podemos hacer mejor al respecto. Quedan 2 turnos de preguntas, la sexta y noticias. Vamos con la sexta. Adelante. Buenas tardes, ministros. Esther Redondo, de La Sexta. Quería preguntar primero a la ministra portavoz por el tema de la prórroga. Hasta donde sabemos, el texto sobre el que se ha discutido en el Consejo de Ministros era un texto que incluía una prórroga de 1 mes. Yo quería saber concretamente cómo, cuándo y por qué se ha decidido finalmente, se ha cambiado esa fecha a que fueran tan solo 15 días. ¿Cómo y cuándo? Sobre todo, también quería preguntar a la ministra portavoz en estos momentos con qué apoyos cuentan para salvar mañana esta prórroga en el Congreso de los Diputados. ¿Cuentan ya con el apoyo del PNV? Y sobre el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, quería preguntarle, porque en el comunicado de Ciudadanos se dice que gracias a ellos no va a haber una mesa de diálogo con Esquerra Republicana. ¿Han pactado ustedes con Ciudadanos que no haya esa mesa de diálogo? Y al ministro Illa quería preguntarle por el tema de las mascarillas, si ya se sabe qué tipo de mascarillas van a ser las obligatorias, si van a ser gratuitas y si en esta orden ministerial se van a contemplar excepciones para algunos colectivos. Gracias. Sí, gracias, Esther. He contestado anteriormente a algún compañero que creo que me preguntaba en la misma dirección. El decreto de estado de alarma que aprueba el Consejo de Ministros es este que hemos referido en el día de hoy, aunque bien es cierto que había habido previamente en los medios de comunicación diferentes borradores o diferentes cuestiones relativas a la duración de la prórroga, una vez consultados los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido. Insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas. Esa es la cuestión que le puedo referir respecto a la fecha de duración de la prórroga del estado de alarma. En relación con los apoyos con los que cuenta el decreto, yo siempre soy muy cauta en este sentido y por tanto, también he dicho anteriormente que hasta el último minuto, antes de apretar el botón para dar que sí o el que no, o la abstención, ante un texto de este tipo o cualquier texto legislativo, hay que ser extraordinariamente prudente. El Gobierno considera que cuenta con los apoyos necesarios, pero insisto, esto no será una realidad ni se podrá confirmar ni asegurar hasta que en el último minuto no pulsen su señoría los diferentes botones. Es muy importante aprobar para este país el decreto del estado de alarma. Es extraordinariamente importante. No aprobarlo significaría que todo el trabajo hecho ha sido baldío y significaría que se pondría en grave riesgo la salud de los ciudadanos por esa dificultad para controlar la movilidad del conjunto de la población. Y lo hacemos además, y lo están ustedes viendo, con el instrumento más democrático. El estado de alarma obliga a hablar con la totalidad de las formaciones políticas y que sean esos representantes los que decidan finalmente cuál es el destino del estado de alarma. Si esto se hiciera por cualquier otra legislación, sería un Gobierno sin control, sin ese refuerzo parlamentario, el que podría mantener confinada al conjunto de la población.
Y decirle, por último, que de las cuestiones que Ciudadanos ha planteado y que creo que ha hecho pública, ha planteado para apoyar el decreto del estado de alarma, la totalidad de ellas son económicas. Están en el marco de cuestiones relativas a los ERTE, cuestiones relativas a los aplazamientos tributarios, ceses de actividad, que el mes de julio sea hábil en el Congreso de los Diputados. Son cuestiones económicas o de plantear como hábil el Congreso de los Diputados. No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto. Muchas gracias, Esther, por su pregunta. Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a los distintos niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla. Me remito para estos detalles a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana con toda probabilidad. Finalizamos el turno de palabra de preguntas con E-Noticias. Adelante. Sí, hola. Dos preguntas. Javier Rius, E-Noticias, dos preguntas para la ministra portavoz. La primera es, ministra, ha estado insistiendo con el tema del estado de alarma, pero no sé si podría explicar para el ciudadano medio exactamente qué significaría si ustedes no pudiesen aprobar el estado de alarma. Es decir, no sé si se hunde el mundo, más de lo que está hundido, si tiene que, aquello cuestión de confianza, un plan B, o es que todos podemos salir a la calle. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo piensan un poco honrar a los muertos? En el bien entendido, yo creo que no es yo soy agnóstico, creo que no es una pregunta ni de derechas ni de izquierdas, pero no he visto banderas a media asta, tampoco en la Generalitat, y a veces da un poco la sensación que quieren pasar página precisamente no hablando de las víctimas, ¿no? Pero yo creo que las víctimas que ha habido con la pandemia necesitan algún tipo de homenaje, no sé si piensan, no sé, en un monumento como Atocha, alguna medida un poco para honrar a los muertos. Sí, gracias Javier, y decirte que en primer lugar lo que significaría la no aprobación del estado de alarma es un grave riesgo para la salud de los ciudadanos. Significaría que no habría capacidad de ordenar la salida de manera reglada de los ciudadanos, como estamos haciendo hasta la fecha, en las que cada grupo de edad está vinculado a una situación, en la que se reserva esos determinados pasillos para que las personas vulnerables, las personas mayores, no tengan un riesgo efectivo de contagio, para que las actividades comerciales estén regladas de manera que no se provoquen aglomeraciones, la utilización obligatoria de la mascarilla en el transporte público. En definitiva, si no se aprueba el decreto del estado de alarma, todas estas cuestiones decaen. Y lo que se produciría, no quiero poner los calificativos que usted ha dicho, es que todo el trabajo previo habría sido un trabajo en balde y que habría un riesgo cierto de que se produjera un rebrote que sería muy grave para el conjunto de la salud de los ciudadanos, en donde se provocarían nuevas hospitalizaciones, nuevos fallecimientos y situaciones que yo creo que todos queremos dejar atrás, entendiendo que todos hemos contribuido con nuestra aportación para que hoy las cifras sean las que ha expresado el ministro Illa, donde en este momento el nivel de contagio está por debajo del 0,2%. Yo creo que los resultados avalan la utilidad y el éxito del estado de alarma y el agradecimiento al conjunto de los ciudadanos por haberlo respetado y haberlo hecho con tanta conciencia cívica y tanta conciencia también social como hemos podido comprobar. Lo contrario, pues sería simplemente poner en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía, cosa que yo creo que a estas alturas todos hemos expresado nuestra voluntad de preservarla. En segundo lugar, decirle que yo creo que puede compartir conmigo que este Gobierno todos los días lamenta los fallecidos por esta pandemia. Y este Gobierno todos los días tiene un apoyo y solidaridad con las personas que se encuentran enfermas y tiene un agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, a los que han estado en primera línea de batalla, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los ciudadanos. Yo creo que esto es un agradecimiento colectivo, que el Gobierno pueda hablar en nombre de todos los ciudadanos, porque todos nos sentimos eternamente agradecidos que hayan puesto en riesgo su propia salud por intentar preservar la salud de los enfermos que llegaban a los centros sanitarios. El hecho de que haya determinados grupos políticos, determinadas administraciones que vistan de un color u otro, como usted comprenderá, eso no tiene nada que ver con el dolor
que cada uno siente y que cada uno sentimos por lo que nos ha ocurrido, siendo tan grave, mucho más a un partido, a un gobierno recién llegado a la Moncloa, en donde toda su hoja de ruta se ha orientado a luchar contra todo, con todos sus elementos contra esta pandemia, en lo social, por supuesto en lo sanitario en primer lugar, en lo social y en lo económico, sin que nadie se quede atrás y para que las consecuencias sobre nuestro tejido productivo, muy importantes, fueran lo menor posible. Y también es verdad que el presidente del Gobierno ha transmitido que va a haber un funeral de Estado por el conjunto de las víctimas de nuestro país, cuando nos encontremos en las condiciones adecuadas, poder hacerlo con calma, contando con todo, para que de alguna manera podamos rendir homenaje al conjunto de las personas fallecidas. Hoy por hoy, la mejor manera de rendir homenaje es estar todos concentrados en intentar que el trabajo realizado no haya sido en balde. Y, por tanto, probablemente el principal tributo que se le puede rendir a los fallecidos es aprobar el decreto de estado de alarma que consolida y que permite consolidar estas buenas cifras sanitarias para que no lamentemos en el futuro mayor número de fallecimientos. Eso es lo que le puedo decir y con ello creo que terminamos esta comparecencia agradeciéndole a todos ustedes sus preguntas y creo que Miguel Ángel quería hacer algún comentario respecto a esto. Ministra portavoz, simplemente añadir que están a punto de colgarse en la página del Ministerio de Sanidad los datos actualizados del día de hoy y que el doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, los comentará y facilitará a partir de las 5:30 de la tarde aproximadamente. Nada más. Muchas gracias.